Bueno, dice la palabra que antes de nosotros venir al Señor éramos esclavos, muertos en delitos y pecados, pero que habiendo oído y habiendo creído, el Señor Jesucristo dice que nos ha perdonado, nos ha limpiado, y el Espíritu de Dios viene a morar a nuestras vidas y ahora nos capacita para poder servirle y para poder amarle a Dios y amar al prójimo. Y el tema que toca en esta mañana, hermano, porque estoy interesado mayormente en que podamos volvernos a la Escritura, porque la misma Escritura dice que la transformación de una persona viene cuando el Espíritu de Dios transforma la manera de pensar por la manera de pensar del Espíritu de Dios, la manera de pensar que Él plasmó en las Escrituras. Y eso es lo que quiero en esta mañana, tratar el tema o el título: libres para amar y servirle a Él. Solamente cuando el Espíritu de Dios transforma la manera de pensar, que tú y yo podemos empezar a ser transformados. Y él lo dice Pablo en la carta a los Romanos, no por otras razones, sino cuando el Espíritu de Dios transforma nuestra manera de pensar, nosotros somos libres para comprobar la voluntad de Dios y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y los estoy invitando a ir al libro de los Gálatas, capítulo 5, verso 13. Y hemos estado disfrutando de este libro donde ha plasmado el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, ha plasmado el evangelio que libera, el evangelio que da vida, el evangelio que sana y que hace una sanidad desde el adentro hacia afuera, no el evangelio que transforma en lo externo. Ese es un evangelio falso. No el evangelio que busca obrar humano, que es falso, sino el apóstol ha venido presentando un evangelio, el único evangelio que Cristo ha venido a dar vida y la empieza en el interior de nuestro ser. Y dice la palabra en Gálatas 5:13, que es el que nos corresponde hoy: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Oremos. Padre bueno, que moras en los cielos, y por fe en nuestros corazones, gracias, porque nos llamaste a libertad cuando éramos esclavos y muertos en delitos y pecados. Gracias porque enviaste a Jesús allí para que nosotros hoy pudiéramos tener vida, y vida en abundancia. Ayúdanos a entenderte, Dios. Pero gracias porque tu Espíritu vino para llevarnos a toda verdad. Ayúdanos a escudriñar tu palabra y ver el significado detrás de cada pasaje, Señor. Porque muchos vieron y no entendieron. Pero tú decías, Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ayúdanos, Señor, como pueblo tuyo, para mirar lo que está detrás de cada palabra, para ser guiados totalmente por ella. Ayúdanos a vivir en esa libertad, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les dije que el título que quiero compartir es libres para amar. Cuando Pablo escribió esta epístola alrededor del año 50, las iglesias de Galacia estaban enfrentando división. Eso lo hemos estado estudiando, hermanos, a través del flujo de pensamiento que viene por toda la carta. Estas iglesias tenían o estaban enfrentando una división social y una división racial. Y un grupo de maestros, simplemente recordando el contexto de la carta, un grupo de maestros insistían en que los gentiles debían practicar las costumbres y ceremonias de la ley de Moisés para ser aceptados y para ser agradables a Dios, atacando directamente al evangelio. Y por eso Pablo se indigna en la carta, porque estaban teniendo un ataque directo contra el evangelio de Jesucristo, y era lo que estaba ocurriendo realmente allí. Ahora, el punto de Pablo es presentar a Cristo como el cumplimiento, y lo que ha venido haciendo en toda la carta es presentar a Jesucristo como el cumplimiento de las promesas a Abraham. Específicamente, Él es la simiente prometida que viene a traer libertad. Y eso es lo que viene haciendo Pablo. Por eso yo les decía al inicio de Gálatas, cuando empezamos a predicar Gálatas, que íbamos a estar disfrutando del evangelio en todo el libro de los Gálatas. Todo lo que Pablo hace aquí en este libro con el propósito de estimularnos a vivir la libertad que Cristo ha comprado para nosotros. Lejos de vivir por misticismo, lo que nos está llevando es a vivir en la libertad que Cristo ha comprado para nosotros.
Y el mensaje de los versículos 1 al 12, que fue los que predicamos la última semana que prediqué, era: no pierdan la libertad del Evangelio. No la pierdan. Pero el mensaje que vamos a estar compartiendo hoy es: no abusen de la libertad del Evangelio. Y lo que vamos a estar viendo lo vemos en tres partes. Lo primero, vamos a estar mirando el llamado de Dios a nosotros. Lo segundo, la advertencia de Dios para su pueblo. Y lo tercero, las razones que Dios da para todo esto. Ahora, ¿cuál es el llamado de Dios? Y me gustaría, hermano, que volvamos hacia la Escritura, porque la práctica sin Biblia es una práctica que no se diferencia mucho de un inconverso, ¿verdad? Entonces, volvamos ahí. Yo los invito a estar en el verso 13, sumergidos allí, y las preguntas que sean respondidas allí. El llamado de Dios en el verso 13, la primera parte, ¿a qué es? Y dice: porque vosotros, hermanos, ¿a qué nos llamó Dios? A libertad. Y eso es lo que plasma el Espíritu de Dios utilizando a Pablo. Nosotros fuimos llamados por Dios a libertad. Así que la palabra libertad es una palabra muy popular en estos tiempos, hermano, y en boca de todo el mundo se usa libertad. Hay personas que quieren libertad de expresión, otros libertad de negocio, de no sé cuántas cosas. Todo el mundo usa la palabra libertad para muchas cosas. Es popular. Ahora, ¿en qué consiste la libertad cristiana? Y me gustaría que pudieran prestar atención, hermano, porque muchas personas queriendo ser libres están siendo esclavos. Y muchas personas queriendo agradar a Dios están desagradando a Dios. Muchas personas tratando de hacer lo que Dios quiere se han desviado de la palabra y están contrario a lo que Dios dice. Así que me gustaría que volvamos ahí siempre. ¿En qué consiste la libertad cristiana? ¿De qué nos ha libertado Cristo? Y a lo largo de la carta, por medio de su sacrificio, ya hemos visto en otros mensajes, número uno, que Cristo nos ha libertado del poder del presente siglo malo. Y lo estamos viendo, o lo vimos en el capítulo 1 del verso 4. Cristo nos ha libertado del presente siglo malo, de modo que somos llamados a no conformarnos a los patrones de este mundo. A los patrones de este mundo, no conformarnos, lo dice la palabra allí, sino que somos libres para ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, cualquier llamado de cualquier pastor, cualquier llamado de cualquier líder a ir a otro lugar para crecimiento es anti-inspirado, antibíblico. Porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios ahí es que somos llamados para renunciar a los patrones de este mundo y para ser transformados, dice la palabra, y Pablo lo dice en Romanos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Para que haya una transformación verdadera y duradera, necesita la mente tuya y mía ser transformado por la palabra de Dios. Sumergidos en ella, solamente pasa. Número 2, Cristo también nos ha librado del yugo de la ley y de su maldición. Y lo vimos en el capítulo 13, en los versos 13. De modo que no tenemos por qué someternos a los ritos y ceremonias que Dios impuso en Israel en el antiguo pacto, hermano. Y es muy importante que la iglesia entienda en qué lugar estamos y cómo funciona desde la óptica de Dios, porque estamos en el nuevo pacto. Por tanto, los fariseos, los maestros estos que hemos estado denunciando en la carta, en toda la carta, estaban llevando al pueblo a vivir en los sometimientos a las cosas del antiguo pacto. Y no hay mucha diferencia entre estos falsos y lo que pasa en la iglesia cristiana hoy. Muchos están haciendo énfasis en los pactos antiguos, no dándose cuenta que vivimos en el nuevo pacto. Y a lo que nos llamó Jesús con la cena es a celebrar el nuevo pacto y no el pacto antiguo. Porque tenían estas cosas, leyes y ceremonias del antiguo pacto, tenían un propósito temporal. Tenían un propósito preparatorio hasta que Cristo viniera. Pero ya Cristo vino y nosotros vivimos en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Deberíamos ser transformados por la revelación de Dios en el nuevo pacto. Y desde ahí poder ir al Antiguo Testamento a escudriñar lo que Dios habló. Pero siempre desde el cumplimiento del nuevo pacto. Ahora, Pablo agrega otro color aquí a esta preciosa libertad. Y es la que vamos a estar viendo hoy. Cristo nos ha libertado del poder de la carne. Es decir, Cristo nos ha libertado de nuestra naturaleza pecaminosa.
Cristo nos ha libertado de nuestra naturaleza pecaminosa, de modo que no tenemos por qué ser dominados por ella. De modo que no tenemos por qué ser dominados por ella. Así que somos llamados por Dios a vivir y disfrutar la libertad que Cristo compró para nosotros. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo, iglesia. En la cruz del Calvario, Cristo compró libertad para ti y para mí. Y somos llamados a vivir en esa libertad, tanto del mundo como de la ley, pero hoy vamos a estar viendo libertad de la carne. Pero hay una advertencia en esto del disfrute de nuestra libertad. Y lo que dice el versículo 13, la segunda parte, la parte B, la advertencia de Dios para la libertad. Me gustaría que volvamos ahí nuestras vistas, hermanos, porque ya te digo, hoy estamos viviendo un tiempo donde el ser humano ya no controla sus emociones. Las emociones son dirigen, a la vida del ser humano sin controlarse. Pero la Escritura nos enseña que las emociones deberían ser controladas por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Entonces deberíamos estar atentos siempre a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Volvamos ahí, miremos allí en la palabra de Dios, la revelación de Dios, cuál es la advertencia que Dios hace para ti y para mí hoy, hermano. Desde la revelación. Dice, solo, ¿qué? Que no uses la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Para qué nos llamó? Para libertad. Solo la advertencia, que no usemos la libertad como pretexto para la carne. Y es fácil perder nuestra libertad volviendo al legalismo, hermano. Es fácil perder nuestra libertad. No estamos hablando de perder salvación. Estamos hablando de perder nuestra libertad por el legalismo y a la justicia por obras. Y este es todo el argumento de Pablo en la carta. Aunque los creyentes profesan de manera intelectual una creencia en el Evangelio, no siempre viven de una manera basada en el Evangelio. Y mi interés hoy, a partir de todas estas prédicas, hermano, es que tú puedas estar atento para ti primeramente, por supuesto, porque si no seríamos hipócritas, ¿verdad? Para ti, para mí, pero también para que podamos examinar y ayudar al pueblo de Dios, si está viviendo en libertad o no. Así que, ojo, hermano, porque la única manera de saber es desde la Escritura si alguien está viviendo esclavo o no. Entonces, aunque los creyentes profesan de manera intelectual una creencia en el Evangelio, y eso lo podemos preguntar, si preguntamos, ¿crees en el Evangelio? Tal vez todos decimos, sí, pero no siempre se vive de una manera basada en el Evangelio. Muchas veces la práctica de la vida cristiana está en contra de la confesión de la vida cristiana. Y esto es lo que está queriendo enseñarnos Pablo. Pablo nos está llevando hasta la vida práctica. Ahora, también es fácil para muchos interpretar esta lista como una licencia para vivir sin ley. Y es lo que pasa también. Muchas personas dicen, libertad, por tanto voy a vivir ahora como yo quiera. Y muchos están tratando de interpretar de esa manera. Pero Pablo está consciente de que el llamado a la libertad puede ser distorsionado. Y es lo que yo quiero que vean hoy, hermano. Porque el llamado a la libertad es un llamado real, pero puede ser distorsionado. Puede ser convertido en un libertinaje. Alguien dice que detrás de un legalista hay un libertino. Por lo general el legalista es muy duro con otros, pero consigo mismo es libertino. Le pone cargas duras a otros que él mismo no puede cumplir. Y eso es para que nos demos cuenta también, hermano, que tanto uno como el otro no es el Evangelio. Ahora, Pablo está consciente de eso. Y él, por eso que él trae esta advertencia y la presenta de una manera positiva y una manera negativa. Primero vamos a estar hablando de manera negativa. De manera negativa él presenta esta advertencia en el versículo 13a. Y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uses la libertad como un pretexto para la carne. Ahora, ¿qué significa la palabra carne? Si le preguntas a un legalista, te dice, la palabra carne significa prostitución, significa fornicación, significa... Eso es lo que hace el legalista, siempre interpretar carne desde la parte del libertinaje. Si le preguntas a un libertino, te dice, carne es justificación por obra, salvación por algo más que Cristo. Pero ¿qué significa la palabra carne? Bueno, la palabra carne no siempre significa lo mismo. Como esta mañana en el tiempo, hermano, que estuvimos viendo el contexto de la palabra llenura del Espíritu, hermano, que se ha distorsionado dentro del pueblo de Dios.
la palabra carne no siempre significa lo mismo. Y en ocasiones se utiliza para referirse a la humanidad débil. En ocasiones se utiliza para referirse al cuerpo físico. Pero en la gran mayoría de los casos, la palabra carne se utiliza en Gálatas para referirse a la naturaleza caída y pecaminosa. Y ese es el significado de la palabra en el texto que estamos viendo hoy. Naturaleza caída y pecaminosa. ¿Cuál es la característica de la carne? ¿Cuál es la característica de la carne? Según Pablo, en esta carta tiene un enfoque meramente terrenal. La carne enfatiza lo terrenal. Y tenemos que entender claro, hermano. En el Nuevo Testamento dice: corramos la carrera con paciencia, con los ojos puestos en Jesús. Pero hay otro texto que nos dice también que si ya hemos resucitado con Cristo, debemos poner nuestra mira, ¿dónde? En las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y está hablando en lo espiritual y no en lo carnal. Y muchas de las personas que hoy viven diciendo vida espiritual y alegría y brinco y no sé cuántas cosas, viven con los ojos puestos en la cosa de la tierra y no en la espiritual. Así que cuando hablamos de carne, un enfoque terrenal, la mira puesta en las cosas de la tierra, en las cosas aquí, y no podemos levantar los ojos más allá para ver lo que Dios ha revelado y la nueva vida que tenemos en Cristo. Y la palabra del Señor nos dice ahí en el verso 16 y 17 del capítulo 5: digo pues, andar por el Espíritu. Esta mañana vimos que una vida llena del Espíritu es una vida influenciada por el Espíritu, según las palabras en griego. Pero dice andar por el Espíritu y no cumplas los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, que dice la palabra allí en el verso 17, es contra el Espíritu, hermano. Es hora de que la mente nuestra pueda ser domada por la palabra de Dios. Los deseos de la carne, o el deseo de la carne, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, dice. De manera que ya no puedes hacer lo que deseas. Hermano, según Pablo, esta carta tiene un enfoque meramente, es decir, en esta carta las personas que vivían según la carta tenían un enfoque meramente terrenal y por tanto eran gobernados por los deseos antes que por la verdad. Y estamos viviendo tiempos peligrosos, iglesia, porque hoy es cuando más se están viendo personas viviendo por los deseos y las emociones no pueden ser sujetadas a la voluntad de Dios. Estamos viviendo tiempos donde es hora de volcarnos completamente a la Escritura, porque eso es lo que el Espíritu de Dios le dijo a su pueblo a través de los apóstoles. Hoy es cuando más se habla sin sujeción del sistema emocional del ser humano. Y carne es gobernada por los deseos antes que por la verdad. Una persona gobernada por los deseos no se somete a lo que la palabra de Dios dice. No puede. Y esto no quiere decir que los deseos sean malos. Significa que cuando estos nos gobiernan, cuando un deseo gobierna aún con todo lo otro que Dios ha revelado, así como el deseo que hubo en Adán y Eva de comer del fruto a pesar de lo que Dios había dicho, cuando un deseo nos gobierna, entonces tenemos un problema de idolatría y egoísmo y egocentrismo. Y deberíamos estar constantemente revisando nuestras vidas si nuestros deseos nos gobiernan, incluso a ir en contra de lo que Dios ha revelado. Porque estaríamos mostrándole al público que nos escucha que estamos teniendo idolatría o egoísmo o egocentrismo. Y el punto de Pablo es que ya que Cristo nos ha libertado también de esta naturaleza caída que pone sus deseos por encima de la verdad, somos llamados a no rendir nuestra libertad ante el poder de la carne. Eso es lo que está presentando Pablo. Porque él mismo dice en 5:24 que los que son de Cristo, ¿qué? Han crucificado la carne con sus pasiones, con sus deseos. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta libertad del poder de la carne en la vida cristiana según el texto? No es según nuestros deseos, sino según el texto. De manera positiva, entonces, ¿qué dice el 13b? Primero decía, solo que no use la libertad como pretexto para la carne. Y el B, que dice, sino servíos por amor los unos a otros. Hermanos, les he estado y les invito, cada vez que me pare les invito a revisar el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Pacto, no en los pactos antiguos, en el Nuevo Pacto, el reino de reyes y sacerdotes
unos a otros, somos responsables. ¿De qué? De servirnos unos a otros. Unos a otros. Y eso es lo que hace. Si no servíos por amor los unos a los otros. La libertad de la carne se manifiesta en un amor libre y sacrificial que sirve a otros. Es la manera en que otros pueden ver que eres libre de la carne. Cuando de manera libre te estás manifestando en un amor sacrificial que sirve a otras personas. Ahora, el más grande obstáculo para amar a otros de manera libre, hermano, y sacrificial, es precisamente el poner nuestros propios deseos egoístas por encima de la verdad de Dios y de los intereses de los demás. Ese es el más grande obstáculo que tenemos tú y yo. Poner por encima de, es decir, poner nuestros propios deseos egoístas por encima de la verdad de Dios y de los intereses de los demás. Y muchas veces queremos que se nos atienda primero en una cola. Podemos hablar, hermano, hoy aquí, erizarnos, podemos dar brincos, gritería, pero si muchas veces queremos que se nos atienda primero en una cola, es porque en el fondo estamos adulando a mi persona, a yo mismo. Muchas veces no sabemos, o muchas veces no sacamos de nuestros bolsillos 100 pesos para dárselos al necesitado, porque somos esclavos del amor al dinero. Muchas veces no sacamos tiempo para discipular a nadie, porque somos esclavos de nuestra comodidad. Pero la evidencia de que Cristo nos ha libertado del poder de esta naturaleza, que pone los deseos egoístas sobre todo, la evidencia de que hemos sido liberados de esta naturaleza, es que estamos dispuestos a renunciar a nuestros deseos por amor a la verdad y por amor a otros. Renunciar a nuestros deseos por amor a la verdad y por amor a otros. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, el amor no busca lo suyo, no. Y hermano, y quiero que cada vez que estemos hablando la palabra de Dios, que no estés pensando en que aquí está tu orilla, porque eso es una de las posturas de los fariseos, eso es una de las posturas de los arrogantes y orgullosos enfermos. Quiero que estés pensando en ti y que la palabra quiebre ahí tu corazón para que pueda ser transformado. Pero 1 Corintios el apóstol escribió y le dice, el amor no busca lo suyo. Y es el tema que estoy compartiendo hoy. Así que cuando vivimos conforme a la carne, actuamos en esclavitud. Pero cuando nos servimos unos a otros en amor, demostramos que somos libres. Y porque el amor, todo esto es porque el amor que sirve a otro es la evidencia de que somos libres de la carne. Cuando somos libres para servir apasionadamente a otro. Y como ya he dicho, hermano, en este mensaje al principio, carne es la naturaleza humana, egoísta, que pone sus propios deseos por encima de la verdad. La cual siente un profundo vacío, y eso es lo que pasa en la carne, que la carne siente un profundo vacío y usa los medios que están a su disposición para llenar ese vacío. Eso es lo que hace una persona en la carne, llenar su vacío con los medios que están a su disposición. Y los no cristianos muchas veces se escudan detrás de las bebidas alcohólicas para llenar su vacío. Pero muchas veces los cristianos se escudan detrás del cumplimiento de reglas y leyes y cosas que en la Escritura están. Y esa es la herramienta que está utilizando el enemigo de Dios dentro de la iglesia hoy. Escudarse detrás del cumplimiento dentro de una iglesia para llenar su vacío. Pero una cosa sí es segura. La carne no es libre porque está esclavizada por el deseo de llenar ese vacío que solo Cristo puede llenar. Iglesia, escuchen, la carne no es libre porque trata de llenar el vacío con cosas que solo Cristo puede llenar. Y esa es la diferencia entre la carne y el amor. La carne va a buscar de manera egoísta utilizar al prójimo como un medio para satisfacer los deseos y llenar su vacío. Pero el amor, en vista de que ya está lleno de Cristo, rebosa de tal manera que se goza en compartir esa llenura con otro y llevar las cargas de los demás. Y no sé cuántos pudieron estar atentos a los mensajes, hermano, del domingo y del domingo en la noche de Francisco Tejeda, hermano, mensajes centrados en la palabra de Dios. Pero a menos que tú seas libre por el evangelio, hermano, no podrás amar a nadie, ni a Dios ni al prójimo. Te engañarás. Te engañarás creyendo que estás haciendo lo que Dios quiere. Así que cuando Pablo dice en el verso 13, no usen la libertad como un pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál es su punto? Su punto es que no usemos al prójimo
para llenar nuestro vacío, hermano. Y es algo muy común en el tiempo que estamos viviendo, utilizar a otra persona para llenar el vacío que tenemos nosotros. Pues eso es una manifestación de esclavitud. Si no, usemos nuestra libertad para compartir nuestra llenura en Cristo. Y les he estado diciendo, hermano, a todos por los que he estado trabajando de manera intencional, que por donde tú pases, hermano, pueda haber un surco, una marca, donde estés transmitiendo lo que Cristo está haciendo contigo. Que pueda haber una marca de edificación, no de superstición. Que pueda haber una marca de edificación sobre la base de la Escritura, la sola Escritura, y no sobre la base de misticismo. Que dejes una marca en la vida de las personas. Porque quiero que sepan, hermano, que si nosotros nos emocionamos mucho hoy, tal vez esto nos sirve para ahora, en este momento, un ratiquito, pero de aquí a 2 horas ya tú no vas a tener mucho esa emoción. Pero cuando tú descansas sobre la roca eterna de la salvación, el Cristo Jesús, el Evangelio regalado en la persona de Jesús, tú vas a poder caminar por todas las circunstancias, porque tu vida está descansando sobre Él. Y esa es la diferencia entre los que viven hoy emocionándose en un culto, que solamente tiene que estar de culto en culto para poder emocionarse nuevamente, a la diferencia entre aquellos que viven descansando en la roca de la salvación, Cristo Jesús. Y es lo que les estoy llamando hoy, hermano, volvernos allí. Tal vez no tengamos mucha emoción hoy, pero sí les aseguro que desde la roca eterna tendrás una vida de salud, tendrás una vida de gozo, porque el Señor Jesucristo fue el que lo prometió. Así que amar no es poseer a otros para nosotros mismos, y eso es lo que hacen muchas personas. Quiere abarcar a otros para sí mismo. Tim Keller, uno de los pastores de Nueva York, dice: reincidir en guardar las reglas, y es lo que estamos viendo hoy, un cristianismo de cumplimiento de reglas, hermano, que por supuesto queremos que esta iglesia quede liberada de eso. Reincidir en guardar las reglas significa que perdemos nuestra libertad, pero caer en la permisividad o libertinaje significa que abusamos de nuestra libertad. Lo que necesitamos, hermano, no son más reglas. Iglesia, quiero que escuchen lo que la palabra dice. No necesitamos más reglas. Las reglas no pudieron cambiar a nadie. Necesitamos una visión más clara del Evangelio. Y fue lo que vino a hacer Francisco Tejeda aquí. Abrir una visión más clara del Evangelio, tanto en el tiempo de la predicación como en el tiempo del liderazgo por la noche, que fue una maravilla. Abrir una visión más clara del Evangelio, que es lo que tenemos distorsionado y que el enemigo de Dios se encarga de distorsionar. Cuando nuestra visión del Evangelio es clara, sabremos cuándo no someternos y cuándo sí hacerlo. Y podemos ver a Tito y a Timoteo. Pablo, en cierto sentido, circuncidó a Timoteo por amor al Evangelio. Pero cuando los fariseos religiosos le dijeron que lo hiciera con Tito, dijo no, por amor al Evangelio también. Así que cuando nosotros tenemos una visión clara del Evangelio, sabemos cuándo someternos y cuándo no. Y hermano que me escuchas, sea todo esto un recordatorio de lo fácil que es abusar de la libertad y convertirla en un pretexto para el libertinaje. Pero cualquiera que insista en que el Evangelio nos alienta a pecar, y no son pocos los que, no entendiendo lo que significa el Evangelio de la gracia de Dios, dicen, entonces vamos a vivir pecando libremente. Bueno, cuando Pablo escribió Romanos, se desprendía que las personas iban a estar pensando así. Dice, ¿qué diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y la respuesta inspirada por el Espíritu de Dios dice, no, de ninguna manera. Porque lo que ya hemos muerto al pecado no podemos vivir en él. Así que cualquiera que insista, hermano, en que el Evangelio nos alienta a pecar, simplemente todavía no ha entendido el Evangelio, ni ha sentido su poder todavía en su vida. Porque como lo ha expresado Tim Keller también, la libertad del Evangelio no solo quita la culpa, que es algo real. El Evangelio, la libertad del Evangelio quita la culpa de sus hijos, sino que también desgasta la motivación para pecar. Y yo quiero que en este momento tú estés revisando si tu motivación para pecar se está desgastando o la estás engrasando. La libertad cristiana es libertad del pecado, hermano, no libertad para pecar. Y en vista que hemos sido liberados del poder de esta naturaleza egoísta que pone sus deseos por encima de la verdad y de los deseos de los demás, por encima de la verdad y de los demás, entonces estamos capacitados por la obra del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para llevar una vida de frutos, una vida llena de amor. Esta mañana hablamos de la característica del Espíritu en nuestras vidas, una vida llena de gozo, una vida llena de paz,
una vida llena de paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Evangelio elimina nuestra antigua obediencia a la ley por motivos egoístas y por motivos faltos de amor. Y el Evangelio nos motiva a obedecer la ley de Dios por amor. Y entonces tendríamos que mirar ahora en la Escritura cuáles son las razones que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos está dando. ¿Cuáles son las razones de Dios? Y dice el verso 14 y el verso 15, y ahí están los argumentos, las razones, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tengan cuidado, dice la palabra, no sea que se consuman unos a otros. Y estos versos nos dan un incentivo positivo y un incentivo negativo para vivir sirviéndonos los unos a los otros en amor. ¿Cuál es el incentivo positivo? Porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto, ¿cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A pesar de todo lo negativo que Pablo ha dicho acerca de las obras de la ley que ha venido diciendo, ahora expresa que los creyentes deben vivir a la altura de la ley. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo explicar esta aparente contradicción? Bueno, hay un sentido en el que los cristianos no están obligados a cumplir la ley, y hay un sentido en el que el cristiano sí. Así que la obligación que ya no existe para el cristiano es la obligación de obedecer la ley para ser agradable delante de Dios, o para ser salvo, o para estar viviendo acepto delante de Dios. Pero ahora que ya somos salvos totalmente y gratuitamente por la gracia, obedecemos la ley. Apuntamos allí para caminar en ella. ¿Por qué? Y la respuesta es porque el amor, que es el rebose de la gracia de Dios, que suple las necesidades de otros, es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque el amor, que es el rebose de la gracia de Dios, que suple las necesidades de otro, es el cumplimiento de la ley. Y todo lo que Dios buscaba en la ley, hermano, que Israel no lo pudo dar, pero todo lo que Dios buscaba en la ley era un pueblo que estuviese tan satisfecho en su gracia, que sus vidas no fuesen otra cosa sino una fuente de agua refrescante para otros. Eso era lo que Dios buscaba en la ley. Pero este pueblo empezó a correr tras la ley por obras humanas y no descansando en la gracia de Dios. Y lo que pasó, ¿qué fue? Un pueblo que quedó esclavizado, muerto y torturado, porque no pudo. Como pasa hoy dentro de la iglesia, las personas que tratan de vivir buscando normas en la Escritura para cumplir, en vez de entregándose totalmente delante de la persona gloriosa. Y estoy pensando en dos mujeres, hermano, y no es porque las mujeres tienen algo más malo, no. Ahora estoy pensando en dos mujeres, y una trató de hacer muchas cosas, y la otra solo se postró delante de Jesús. Y Jesús le dijo: te veo muy preocupada, Marta, te veo muy afanada haciendo muchas cosas. Y no son cosas ilógicas, son cosas razonables. ¿No es bueno atender a la visita? ¿No es bueno prepararle cosas? Pero Jesús está hablando en otra dimensión. Le dice: te veo muy preocupada y muy afanada, como hay mucho cristianismo hoy, muy preocupado en reglas y normas para cumplir. Pero le dice: María escogió la mejor parte y no se la voy a quitar. Porque ¿qué parte escogió María? Postrarse al Mesías. Y esa es la parte que yo quiero que tú te postres hoy, hermano. Al Rey de Reyes, solo a la persona gloriosa de Jesús, que fue regalada para ti. Que te postres, porque Él fue el que dijo: separado de mí no puedes hacer nada. Como Marta estarías perdiendo tu tiempo, a menos que estés postrado en mí. Y yo entonces, Jesús, hablando en términos de Él, dice: yo entonces haré en ti una obra. Mientras que el obrar es visible, hermano, cuando tenemos un obrar que se desprende de nosotros. Así que todo lo que Dios buscaba en la ley era un pueblo que estuviera satisfecho en su gracia y que sus vidas no fueran otra cosa sino una fuente de agua refrescante para otros. Les repito, hermano, cuando entiendes el Evangelio,
Cuando el evangelio tritura tu corazón, no el del lado, el que está al lado, no el tuyo. Cuando el evangelio quiebra allá adentro el corazón, empieza a brotar un olor fragante que viene de Dios. Y hermano, lo que te estoy diciendo, solo en ese momento empieza a regar ese olor fragante para que otros puedan ser contaminados por ese olor fragante. Pero no riegues la murmuración, no riegues la religión esta judaísta. Y la ley dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice, se resume todo ahí. Y Pablo y Moisés y Jesús asumen que todo el mundo se ama a sí mismo, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser feliz, ¿verdad? Aun cuando muchos no sepan lo que es o lo que les hará felices. Pero todo el mundo quiere ser feliz. Y el punto es, como libremente nos sacrificamos en amor para que otros sean también felices como nosotros. Eso es lo que está diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que el punto es cómo libremente nosotros nos estamos sacrificando en amor para que otros sean tan felices como nosotros queremos serlo. Así que, dicho de otra manera, y me gustaría que presten atención aquí, man, el amor al que está hablando la Escritura significa el fuerte interés que tienes por tu salud, el fuerte interés que tienes por tu seguridad y el fuerte interés que tienes por tu felicidad, que asimismo lo tengas, que tengas ese mismo interés por tu prójimo, por la salud de tu prójimo, por la seguridad de tu prójimo y por la felicidad de tu prójimo. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. Porque nosotros sabemos amarnos a nosotros mismos, hermano. Por lo menos eso es lo que queremos, los deseos de amarnos a nosotros, de protegernos a nosotros, de vivir feliz nosotros. Y lo que está diciendo es, bueno, que esa pasión pueda ser puesta allí. Así que significa también alimentar al hambriento. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿El pastor? No. No es que el pastor no. El pastor como una oveja más, sí. Pero es tú y yo, como pueblo de Dios. Y lo que significa esto es amar, alimentar al hambriento, así como te gustaría que te alimenten a ti cuando tienes hambre. Significa ayudar a un compañero a conseguir buenas notas para los que están estudiando. Como te gustaría a ti sacar buenas notas. Significa darle la oportunidad a otro para jugar en el partido si estás jugando como te gustaría que te dejaran jugar a ti. Significa querer compartir de Cristo con otros tanto como estás feliz de que Cristo te ha encontrado a ti. Y cuando estamos realmente así, lo que significa esto es que puedas estar apasionado cumpliéndolo, pero llevándolo a otros a que puedan encontrar en la única fuente de agua viva la felicidad. Pero hay un incentivo negativo. Y dice el incentivo negativo: pero si os, ¿qué? Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros. Y la advertencia en este incentivo negativo es: tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Y al parecer algunos en la iglesia preferían legalismo, pero otros estaban en libertinaje. Mientras que otros estaban en esta libertinaje, provocó guerras, celos entre ellos. Y el punto del apóstol Pablo aquí es que una iglesia llena de personas que ponen sus deseos e intereses por encima de los demás es una iglesia condenada a destruirse a sí misma. La voy a repetir, hermano. Lo que está llegando Pablo al punto es que una iglesia llena de personas que ponen sus deseos y sus intereses por encima de los demás es una iglesia condenada a destruirse a sí misma. Y recordemos, el amor es motivo por el gozo, o es motivado por el gozo de compartir nuestra plenitud, nuestra llenura con otros, no por el deseo de usar a otros para llenar nuestro vacío. Y es interesante que en el verso 15 Pablo describe lo que hacen los animales salvajes, precisamente cuando están hambrientos, hermanos. Lo que está usando ahí el apóstol es una descripción de lo que hacen los animales salvajes cuando tienen hambre. Y dice: si os mordéis y os devoráis unos a otros, tener cuidado, no se consuman. Y alguien dijo una vez, en una historia que ya he mencionado aquí, hermano, pero quiero traerla desde este contexto. Y un hijo salió con su padre al campo y escuchó una carreta sonando de lejos, y sonaba la carreta de bueyes.
Y el hijo le dice, papá, ¿escucha una carreta? Y dice el padre, sí, mi hijo, es una carreta vacía. Dice, ¿y cómo tú lo sabes si no la estamos viendo? Dice, porque las carretas vacías suenan y hacen bulla. Cuando están llenas, no suenan por el peso que traen. Y hermano, en la vida cristiana, una persona como la carreta vacía, haciendo bulla, es evidencia de que no está llena del evangelio de la gracia de Dios. Es evidencia. La gritería esa de bullicio, y que lo expresamos de muchas maneras, es evidencia de que el evangelio no ha sido plasmado, creído y obedecido en el corazón. Y William Hendricks dice, quienes son guiados por su viejo hombre, gobernados por los deseos, se asemejan a una bestia bruta con uñas y dientes, y es lo que está diciendo Pablo ahí. Es como una famosa historia relatada de dos serpientes que se agarraron. Las dos serpientes se cogieron ahí y empezaron a morderse por la cola una a la otra, y empezaron a tragarse las dos, y no se daban cuenta que las dos se estaban tragando. Las dos se estaban tragando una a otra. Pero cuando estamos llenos de Dios en Cristo, hermano, rebosaremos y nos daremos en amor. Pero cuando no estamos llenos de Dios, sino que estamos vacíos como la carreta, vamos a devorar y vamos a consumir a otros de manera egoísta, si es necesario, para llenar el vacío que tenemos. Yo quiero que tú estés revisando constantemente tu corazón, hermano. Tu corazón. Pero hermanos, Dios no nos ha llamado a esclavitud. Dios nos ha llamado a libertad, pero una libertad que fluye del amor, no de la esclavitud de un corazón vacío que muerde. Hermano, el corazón que muerde es un corazón vacío. Dios nos ha llamado a una libertad de un corazón que empieza a brotar para servir a otro. No muerde, no tiene dientes para morder. En Cristo Dios te ofrece perdón, ¿lo sabemos? En Cristo Dios te ofrece guía. Sí, el Espíritu nos guía hasta el día que estemos en la morada eterna. En Cristo Dios nos ofrece ayuda diaria. En Cristo Dios nos ofrece esperanza para el más grande futuro que podamos imaginar. Y todo es gratis, hermano. Ahora, Cristo lo hace por gracia. El secreto del amor es la libertad, y el secreto de la libertad es expresar confianza en el amor de Dios. Y yo quisiera, hermano, que todo esto que hemos estado hablando hoy sea un estímulo a desbordarnos en actos de amor. A desbordarnos en actos de amor. No es a caerle atrás a reglas para que nosotros podamos estar bien. Es a postrarnos, a renunciar a nosotros mismos y postrarnos delante de los pies del Mesías, Rey de Reyes, Señor de Señores. Usa toda tu creatividad. Usa toda tu energía. Usa toda tu perseverancia para hacer buenas obras, las que Dios preparó de antemano. Así como lo hacen o como lo haces contigo mismo. Y yo quiero que salgamos de aquí hoy pensando cuántas cosas soy capaz de hacer por mí, para que entendamos si hemos sido libres de la carne. Porque les dije al principio, hermano, que la carne es tan egoísta y tan egocéntrica que piensa en nosotros, no en los otros. Y la manera en que el Espíritu de Dios transforma nuestros corazones es cuando nos lleva, cuando choca ahí con nosotros. Así que piensa en cómo te amas a ti mismo, cómo te cuidas a ti mismo. Que mires a ver si está brotando libertad. Ahora, ¿puedes imaginarte cómo sería si fuésemos todos así, hermano, aquí en la iglesia? Si todos velásemos por el bienestar de los otros, todos, porque hay una estructura humana que dice el pastor por los otros, eso no es probable, hermano. Cuando Jetro visitó a Moisés, le dice, mira, lo que estás haciendo es una locura, Jetro, eso es una carnalidad. Moisés solo atendiendo a todo el pueblo, eso es una carnalidad, le dijo en otras palabras. No podrás, desfallecerás tú y el pueblo también, los dos se van a morir, porque no es posible. Y aún en el antiguo pacto, que todavía no teníamos la revelación del nuevo pacto, pero aún en el antiguo pacto el modelo de Dios sigue siendo, prepara hombres de 10, de 50, de 100, y entonces los asuntos que ya ellos no puedan resolver, que te los traigan a ti, y así todo el pueblo sanará, y todo, y tú también. Y eso fue lo que hizo. Por eso es que yo estoy haciendo énfasis aquí, hermano. Todos. ¿Cómo sería si todos velásemos por el bienestar de otros? A través de la historia, y tristemente las personas que más se quejan
de que no velan por mi bienestar son los que menos velan por el bienestar de otros. Quiero que revises tu corazón también, hermano. Y quiero parar, hermano, para hablar en ciertas dimensiones que todos sabemos que nos pasan a todos. Los que más se quejan de que no me visitan son los menos que visitan a otros. Los que más se quejan que cuando tuve un dolor de muela nadie vino son los que menos van a otros cuando tienen un dolor de muela. Los que más se quejan cuando dice se me estaba cayendo el techo y nadie me ayudó son los menos que ayudan cuando a otros se le está cayendo el techo. Porque como la carreta vacía, chilla y chilla y chilla porque está vacía. Pero qué bueno si nos revisamos antes de chillar. Pero no para chillar, sino para decir, Dios mío, usa este instrumento para ser de bendición a otros. Aunque me visiten, aunque no me visiten, aunque me arreglen el techo, aunque no me lo arreglen, que este instrumento sea de bendición para otros. Hermano, como decía, ¿cómo puedes imaginarte cómo sería si todos fuésemos así? Si Dios obrara en nuestros corazones y nos sanara en esta dimensión. No solo la ley sería cumplida, porque es el verdadero cumplimiento de la ley, sino que además se respiraría aquí una atmósfera de amor y un gozo que haría de este lugar un lugar deseable. No solo de este lugar, del lugar donde vivimos, un lugar deseable. Y mi exhortación, seamos así por el poder del Espíritu Santo, no por las obras de la carne. Pero recuerda también que si seguimos poniendo nuestros deseos, tanto libertinos como legalistas, por encima de otros, nos destruiremos. Y les repito, hermano, otra aplicación. Sea todo esto una advertencia contra el activismo religioso. Y quiero que abran los ojos, hermano. Sea todo esto una advertencia contra el activismo religioso. Al mucho hacer sin un espíritu correcto. Y lamentablemente nos quieren meter ahí constantemente, hermano. El mundo, la misma iglesia, en el mundo entero, no es por continentes, en otros no. La iglesia en el mundo entero ha querido meter a una esclavitud del hacer, porque detrás de todo está la influencia del maligno, tratando de que desvíes el punto principal, como Marta. Así que todo esto sea una advertencia contra el activismo religioso, al mucho hacer sin un espíritu correcto. Y miremos a los fariseos, hermanos. ¿Quién eran los fariseos? Hemos estado hablando de ellos. ¿Quiénes eran los judaizantes? ¿Cómo se daban por completo ellos a otros? Si lo hacían. ¿Pero para qué lo hacían? Usaban a los demás como un medio para llenar el vacío que ellos tenían en sus miserables vidas. Buscando aprobación, buscando favor. Eso es lo que hacían los fariseos. Externamente daban una apariencia de piedad, pero vivían vidas vacías, hermano, como la carreta, no sólida. Pero eso no es la libertad que habla la Escritura. Eso es esclavitud. Eso es dependencia a la aceptación de las personas. Hermano, no te dejes esclavizar de la aceptación de las personas, porque es egoísmo. Revisemos las motivaciones, hermano. Y es lo que quisiera en esta mañana, antes de terminar. Revisemos nuestras motivaciones, porque el amor no se define como meras obras o acciones. Eso no es. Marta estaba haciendo muchas, y Jesús le dice, esta escogió la mejor parte. Así que el amor no se define como meras obras o acciones. Siempre envuelve la condición del corazón. Por eso quiero que mires adentro. ¿Cuál es la condición de tu corazón hoy? Pudiéramos vernos impresionados por una persona que da millones de pesos para una buena causa, y tal vez nosotros gritemos, amén, aleluya. Pero Dios puede no verse impresionado porque ve el corazón y ve motivos podridos internamente. No nos engañemos con las apariencias de las personas, hermano. Tú y yo hacemos como hizo el profeta, mirar lo externo para escoger al rey. Y miró al primero que era muy hermoso, pero Dios le dijo, no quiero este. Y seguimos mirando terrenalmente y miramos al otro que era un poco hermoso y Dios le dijo, no quiero a este. ¿Y qué te queda, Eli? ¿Qué te queda? No, tengo a uno de los hijos, el más chiquito que está por ahí pastoreando. Ese es el que yo quiero, dice Dios. Lo que tú y yo menospreciamos tal vez es lo que Dios quiere. Porque tú y yo estamos adaptados muchas veces, hermano, a ver lo externo. Pero Dios mira lo de adentro. Por eso que les digo, hermano, no es impresionado Dios por algo externo,
sino por las cosas que hay en el corazón. El cristianismo es primeramente un poder que cambia radicalmente el corazón. Y ese es el evangelio, dice, poder de Dios para transformar vida. Así que, hermano, hay libertad. Pero la libertad no es libertad para gratificar todo lo que la carne quiere. De hecho, eso es otro tipo de esclavitud. ¿Ustedes creen que los corintios no estaban en esclavitud? ¿Qué es lo que había en la iglesia de Corintio, hermano? Los que han leído la carta a los corintios. Todos los dones. Bullería. De tal manera que dice Pablo, si entra una persona piensa que están loco. Bullería. Ahí no había sujeción. El espíritu de ellos no se sujetaba a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Para los profetas que estaban ahí, el espíritu tiene que sujetarse. Para los que estaban haciendo dones, que hablaban en lenguas y eso, que le decía, el espíritu tiene que sujetarse. Si no se sujeta, no es de Dios. Porque el espíritu se sujeta, dice Pablo en Corintios. Yo los invito a leer Corintios, hermano, para que podamos estar examinando la libertad desde la Escritura. Lean Corintios, todo lo que pasaba allá adentro. Y eso es lo que termina Pablo diciendo. Un espíritu insujetable, indomable, no es un espíritu que viene de la verdad de Dios. Así que la libertad no es libertad para gratificar todo lo que la carne quiera. De hecho, eso es otro tipo de esclavitud. Los que expresan que son libres para hacer lo que les da la gana, expresan sin saber que son esclavos de su propia gana. Que no tienen la libertad para frenar los deseos cuando estos deseos los dominan. Y hay muchos esclavos de este tipo hoy, que no tienen la libertad para frenar sus deseos, y los deseos los dominan. Y vamos a decir los deseos, donde sea, en una célula, en una visita entre dos hermanos, en la calle, en una cola, en la iglesia, donde quiera. Hablan del libre amor y de la vida libre, pero en realidad son esclavos de sus propios apetitos, los cuales llevan a la destrucción. Iglesia, deberíamos estar atentos. Ven a Cristo, es mi llamado hoy, desde las Escrituras. Y Él te da libertad de tu más grande enemigo. ¿Saben cuál es tu más grande enemigo, hermano? Tu propio corazón egoísta. Y ven a Cristo y Él te va a capacitar para entregarte por completo en amor a Él y en amor a los demás. La voy a repetir, hermano. Ven a Cristo y Él te da libertad de tu más grande enemigo, tu propio corazón egoísta, y te capacitará para entregarte por completo en amor a Él y a los demás. El Evangelio fue un desprendimiento voluntario de Dios, Hijo, para venir a entregarse por otros. Y cuando tú y yo nos postramos delante de ese Hijo que murió y resucitó por nosotros, lo que va a estar pasando como resultado de ese desprendimiento también nuestro, postrado delante de Él, es que vamos a estar pensando con la mente de Cristo. Y es lo que Pablo le decía a Bodhi y a Sinti, que sean del mismo sentir, el sentir de Cristo. Que el Señor les bendiga, ¿verdad?